queréis os pongo otra película. No, No hay dibujos animados de Bob Esponja o algo de eso. Tendrás de tu hija tendrás algo de eso. O ese de Peppa Pig. ¿Quién es el ídolo de tu hija? Hay de todo. Cada día es uno. Efectivamente. Un minutito. Aurora, Tiejero, ¿te han puesto cámara? Vamos a ver, estoy preparando el contrato de suministro de los camiones. Bueno, pues ya en principio estamos 69 participantes, es la hora, 70 en estos momentos, pues casi 72. Bueno, vamos a ver si esto... Pero bueno, vamos a empezar. Yo creo que vamos a silenciar al resto de participantes para evitar todos los problemas estos relacionados con los ruidos y los acoplamientos de los micrófonos con los altavoces. Voy silenciando y voy a seguir empezando, si hay alguno. Exactamente. Bien, pues en primer lugar, buenos días a todas y a todos. Esta sesión de formación de Secoin, que bueno, en principio está orientada básicamente a instituciones que ya están utilizando el SEGES de manera fluida, con excepción del Consell Insular de Mallorca, que empiezan a utilizar todas las herramientas de Seditu Alba la semana próxima y han empezado a utilizar Secoin con anterioridad no vinculado a SEGES y tienen lógicamente el interés de empezar en cuanto tengan expedientes electrónicos, que pues, empezarán a tenerlos pues, probablemente a partir de dentro de una semana o 10 días o 15, pues a utilizarlos ya con la vinculación a SEGES. Tienen una cierta experiencia en Secoin, seguramente a lo mejor más experiencia que algunos de los que tenemos SEGES, pero no hemos utilizado nunca Secoin. Es decir, que puede que haya en ese sentido una disparidad de presencia previa. Bueno, lo primero que yo quería comentar es cuál es el momento del desarrollo de la herramienta en estos momentos, ¿no? Hoy. En principio, la herramienta, en el punto que estamos en cuanto a desarrollo, está incorporado lo que hace referencia a la fiscalización previa tanto de requisitos básicos como a la fiscalización plena, aunque esa es un modelo, diríamos, abierto que se puede utilizar, pero que se incorporó y hay poco desarrollo desde el punto de vista, diríamos, de formularios, puesto que la propia naturaleza de la fiscalización plena pues, se adapta menos a los formularios, aunque lo que hemos hecho ha sido una especie de transposición de un formulario general clasificado por áreas. Esto se incorpora también lo que es el módulo de reparos, es decir, cuando una fiscalización es desfavorable genera un apunte en la base de datos de reparos que luego pues hay que cumplimentar y hacer un seguimiento de los reparos a efectos de poder generar en su momento la información que nos piden los órganos de control externo y bueno, y también a efectos de la generación en su momento de los informes a rendir al pleno en relación con las propias funciones de control. Diríamos que la herramienta tal y cual está, evidentemente va sufriendo modificaciones en esos aspectos, digamos, puntuales a sugerencia de los usuarios, pues está siendo, digamos, ya utilizada prácticamente desde el segundo trimestre o incluso el primer trimestre del año pasado y, bueno, hay bastantes ayuntamientos, sobre todo la mayoría, el Ayuntamiento de Albacete en concreto, que es importante, el más grande, San Vicente del Raspeig y luego pues también Picassent, Jumilla, Yecla, que tengamos conocimiento que lo están utilizando con bastante asiduidad y algunos ayuntamientos más de la provincia de Valencia. ¿Cómo vamos a desarrollar la sesión de hoy? Bueno, pues la sesión de hoy la vamos a partir digamos, como en dos partes o tres. No nos queremos centrar en el tema de los formularios. Los formularios todos los tenéis cargados, el que no lo tenga cargado se los cargamos y si alguien tiene que modificar formularios, pues podemos tener una relación vis a vis ya con ellos
o con las instituciones que estén un poco en la fase esa de creación de formularios, pero explicar cómo se genera un formulario, cómo se hace, nos llevaría mucho tiempo y que lo que queremos es ir más a la utilización de la herramienta por los fiscalizadores, porque al final la creación de formularios es una labor que se hace una vez al año, o se hace una vez al principio y luego se va ajustando. Consecuentemente, formularios, si hay tiempo, lo veríamos al final. Entonces, yo voy a hacer una primera intervención, diríamos, respecto a una propuesta de organización de las actuaciones de fiscalización utilizando SEGES y SECOIN, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque al final la herramienta SECOIN lo que nos permite es establecer las fiscalizaciones de una forma estructurada y generar una base de datos de fiscalizaciones que nutren un sistema de control interno. Diríamos, es una herramienta que genera informes, pero no solo que genera informes. El informe no deja de ser más que una salida de unos datos de control interno. Un poco el objetivo que tiene SECOIN es ser una herramienta para el control interno en su conjunto. Esto no sé si se ha cambiado aquí la pantalla, esta que tenía compartir pantalla, Alfonso. Bueno. Vale, sí que la parte. Bueno, yo sigo hablando y ahora luego cuando eso ponemos la primera. Bien, entonces, como decía, la SECOIN es una herramienta de control interno. La parte de fiscalización es lo que nos vincula es esa herramienta de control interno SECOIN con una herramienta de gestión de expedientes SEGES, ¿vale? En los expedientes diríamos, los expedientes de gestión son SEGES y SECOIN es una herramienta que se integra con SEGES. Pero, diríamos, la tramitación del expediente SEGES en sus aspectos de fiscalización hay que estructurarla, ¿no? Hay que definir por dónde va a pasar el expediente. Sabéis que nuestro sistema, el éxito del sistema de SEDIPO-ALBA es que no es un sistema cerrado, es un sistema, diríamos, donde los tramitadores tienen capacidad de mover la manera o de determinar la manera en que se gestionan los expedientes. Eso tiene una ventaja importante y es que no se producen cuellos de botella derivados de excepciones o de situaciones no previstas. Pero tiene, por contra, otra característica que yo no creo que sea una desventaja y es que hay que pensar y hay que organizar el trabajo. Lo cual yo creo que más que una desventaja es una ventaja porque siempre que tenemos que pensar en cómo trabajar, tenemos la oportunidad de mejorar cómo estemos trabajando. Vale. Yo he preparado aquí unos diríamos, flujogramas, o por cierto, que aquí lo que sale no me salen los cuadros de Excel. Alfonso. No salen porque no habría algo aquí, ¿no? Sí. Pues no, están todas así. Pues entonces lo que habrá que hacer es imprimir, las voy a imprimir y te las mando. O mandarle el documento original. ¿En qué está hecho? ¿En Word o en qué está hecho? ¿Está hecho en Word? Si se lo mando en Word. ¿Tú cómo lo has pasado? ¿En PDF, Alfonso? No, es el Word. ¿Al Word? Qué raro. Entonces, pues si está hecho en Word, no tiene... O sea, que el documento lo tiene, pero no se visualiza en el Zoom, ¿es lo que ocurre? No tiene nada. Pues el documento es que no tiene nada. Entonces, a ver si tienes otra versión. Un segundito. Sitios recientes. Bueno, vamos a hacer una... Bueno, vamos a hacer una cosa. Por no perder tiempo, vamos a invertir el orden. Es igual. Vamos a ver cómo se utiliza la herramienta de fiscalización y yo voy a pasar eso a un formato diferente para poderlo ver. Es decir, que en principio vamos a suponer que ya estamos en fiscalización limitada previa, que la entidad correspondiente ha adoptado sus acuerdos de fiscalización, digamos, de la aplicación del sistema, que tenemos aprobados los formularios y que en principio pues ya empezamos a recibir expedientes para fiscalizar. Entonces, es un poco y lo íbamos a hacer después, pero no pasa nada. Empezamos por aquí, que es cómo vamos a fiscalizar y yo luego explicaré una propuesta de cómo organizar el movimiento de expedientes para optimizar dentro de lo posible los elementos de fiscalización que incorpora SECOIN. Entonces, pues yo le dejo la palabra en principio a Alfonso. Las dudas que tengáis,
por favor, plantarlas en el chat porque luego veremos si los contestamos un poco agrupadamente una vez que hayamos terminado. Ir anotando las dudas y luego, pues al final de la presentación, pues escribir las dudas que todavía se mantengáis después de terminar y las vamos resolviendo. Entonces yo le dejo la palabra a Alfonso y me voy un momentico a imprimir eso en PDF, a ver por qué razones que los formatos a veces nos dan esos problemillas. Pues nada, cuando quieras, Alfonso. Vale, bueno, muy buenas a todos. Y bueno, pues vamos a ver lo que ha dicho Antonio. Vamos a ver lo que es básicamente el trabajo con la herramienta. Vamos a dejar de lado el inicio de la configuración de la herramienta, que es bueno, toda la parte de crear formularios, que eso ya los deberéis de tener todo el mundo creado. Y nos vamos a centrar en lo que es la utilización, ¿vale? Vamos a ver. Voy a quitarme este mensajillo que os sale por aquí arriba, no sé si lo veis. Os saldrá ahora mismo a las personas que no tengáis configurado un número de serie, que yo no lo tengo configurado. Voy a cambiarlo un momento, que salga todo normal. Vale. Bueno, yo ahora mismo en la herramienta he entrado con el rol de fiscalizador, ¿vale? Para que así podamos ver realmente lo que veis los que tenéis el rol de fiscalizador y no se vean otros menús que luego dan lugar a equivocación. Entonces, esta es la página principal donde podemos ver un poco pues, los formularios y plantillas que se pueden utilizar, que son estas de aquí, que hay 241. Las fiscalizaciones que llevamos hechas y cómo están categorizadas todos los formularios, ¿vale? Y aparte aquí, pues los reparos que se han producido. Entonces, para realizar una fiscalización, lo primero que habría que hacer es tener un expediente y un número de expediente en el que va a haber una propuesta para fiscalizar y eso lo tenemos que tener pendiente, ¿vale? Entonces, una vez tengamos ese número de expediente, lo que habría que hacer es entrar en el menú de áreas y ir al menú o al apartado de la actuación que es la que queremos que fiscalizar. Pues, por ejemplo, vamos a ir a contratación. Aquí en contratación iremos a expedientes, no sé, me da igual, cualquiera de estos. Y pues esta actuación en sí. ¿Vale? Aquí lo que tendríamos, a ver, aquí, el formulario. Aquí lo que tendríamos sería el formulario, que es el que vamos a utilizar para fiscalizar, ¿vale? Este formulario nos dice, pues, a qué área pertenece, qué expediente y qué actuación tiene. Los requisitos que son los que vamos a utilizar para fiscalizar, que son estos de aquí, que ya los tenemos creados con anterioridad. Los requisitos adicionales. Y otras verificaciones, que en este caso no hay ninguna. Vamos a crear una. Vale. Entonces, una vez que estamos en el formulario, lo que habría que hacer es pinchar sobre nueva fiscalización. ¿Vale? Y lo primero que nos va a pedir, siempre que estemos vinculados con la sede electrónica, es el número de expediente. ¿Vale? En este caso, como número de expediente, voy a utilizar uno que tenga por aquí creado. A ver. 71. Que será 7179X.
Esto nos cargará la descripción del expediente. Y aquí nos aparecerá un campo para escribir, o bien escribir el documento del CSV que está dentro del expediente, o nos sale aquí un botón para desplegar todos los documentos que hay disponibles. Esto de poder escribirlo es porque, bueno, en algunas ocasiones hay algunos expedientes que tienen muchos documentos y a la hora de cargar estos documentos, pues es bastante difícil buscarlos. Entonces da la posibilidad de, si hemos copiado el CSV, pues pegarlo aquí. En este caso vamos a... Sí, más que escribirlo sería copiarlo y pegarlo, ¿verdad? Exactamente. Copiarlo y pegarlo. En principio, nosotros estamos trabajando sobre un expediente administrativo. Es verdad que el término expediente, en este caso, tiene una doble naturaleza, o sea, un doble significado. Cuando estamos en SECOIN, expediente es una actividad clasificada dentro de un área, es decir, pues, una autorización de gasto o lo que sea dentro del área de contratación, y para nosotros expediente en SEGES en realidad es un expediente administrativo, el conjunto de documentos orientados y trámites orientados a una resolución administrativa. Nosotros hemos abierto el expediente administrativo y tenemos que definir como fiscalizadores a qué área corresponde ese expediente, es decir, si es un contrato, y dentro del contrato a qué expediente de contrato, a qué naturaleza tiene esa actuación dentro del expediente. Y, lógicamente, en la visión del expediente tenemos que identificar previamente a empezar a fiscalizar qué documento es el que sobre el cual estamos manifestando nuestra opinión. O sea, nosotros manifestamos la opinión sobre un expediente, pero en un momento determinado y la concretamos sobre una propuesta. Entonces, la propuesta es lo que vinculamos a la propuesta o el pliego, si es que lo que estamos fiscalizando el pliego, es lo que vinculamos a la fiscalización. A ver. Sigue si quieres, Alfonso. ¿Qué? Sí, voy a entrar aquí en... Sí, el expediente también. Para que lo en el veas. expediente. Ya te he mandado los PDFs, te lo he pasado PDF y supongo que no habrá problema. Vamos a ver. Bueno, ahora entro cuando seleccione esto. Voy a seleccionar perdón, este documento, ¿vale? Nos cargaría. Esta descripción es la que tiene asociada este documento y esto es el CSV que antes podíamos haber copiado. Es el documento de la propuesta que vamos a fiscalizar, la propuesta que está dentro del expediente. Sí, vamos a ver ahora dónde está ese documento. ¿Vale? Le damos a guardar. Voy a irme al expediente un momento. Aquí lo tenemos. Bueno, estábamos aquí, en esta ventana. Vale, este es el expediente que es el que vamos a ver. ¿Veis la pantalla? Sí, vemos las dos pantallas. Ah, vale. Este es el expediente que es el que vamos a fiscalizar, ¿vale? En este expediente, que es el 7179X, que está aquí, ¿vale? Lo que vamos a fiscalizar es esta convocatoria de subvenciones, ¿vale? Que es el documento que hemos elegido. Cuando le hemos dado al botón de seleccionar el CSV, a este botón, lo que nos ha aparecido aquí son este documento de convocatoria de subvenciones, que es este de aquí. Y el informe, bueno, y esto es un informe, bueno, porque ya teníamos, a este no hacerle caso porque es un informe que ya habíamos utilizado para hacer una fiscalización, que bueno, como tiene un documento CSV, pues aparece ahí. Bueno, seleccionaremos el documento, esto ya lo hemos seleccionado antes, se podría cambiar si nos hemos equivocado o cualquier cosa. Y en este momento, pues es la hora de cumplimentar la fiscalización, ¿vale? Lo primero que habría que hacer, pues, es seleccionar la fase del gasto. En este caso, seleccionaré una al azar. Creo que no sale... Ah, sí, bueno. Salen los desplegables, ¿no? Sí, se ve todo, Ah, vale, el otro día no se veían. Vale. Bueno, la naturaleza de la actuación. Estos son campos que si en algún momento esto pasara a ser un reparo, son campos que hacen falta enviarle al Tribunal de Cuentas. Por eso se cumplimenta.
el órgano competente, que bueno, aparecen estos y ahora hay la posibilidad de, antes no estaba, de poner, aparte de los que salen aquí predefinidos, un valor que es otro para poder seleccionar y escribir lo que queramos nosotros por si no nos cuadra uno de estos. ¿Vale? Eso responde un poco a la estructura que luego pide también el Tribunal de Cuentas, entonces, bueno, pues en principio... Eso es. En este caso vamos a coger pleno, por ejemplo. El proyecto de gasto, pues es un campo que podríamos cumplimentarlo o no. Eso ya lo que queramos. Un inciso. Un segundo. En la fase del gasto, más bien sería una... Bueno, Sí, sí. bueno. Manolo, en yo realmente principio... no- exactamente. Efectivamente, estamos un poco en la fase, la ha puesto él por eso. Vale, sí, bueno, además lo En pone cualquier aquí, caso, además de- vamos a usar el chat más que la voz, si os parece, Se acopla. porque es que si no se acopla. Bueno, Yo en el caso estoy de controlando poner el fase de chat, gasto, estoy controlando el chat. poner una fase de gasto una u otra es indiferente para los datos en sí de la herramienta. No hay ninguna diferencia entre que esto sea una A, una D o lo que sea. Sí que a efectos de validez del documento que estaba haciendo sí que tendrá que ser lo que corresponda, pero a efectos de la aplicación es un dato más. Lo importante es seleccionar el formulario adecuado. La fase de gasto, el formulario adecuado, que es el formulario que se va a fiscalizar, que es este. Sí, que Este corresponde... es si es en realidad has elegido contratación cuando estamos hablando de una subvención, porque en realidad, Bueno. es decir, es que realmente lo que marca el contenido de la fiscalización es la elección del formulario. Esa información podemos hacerlo bien. Si es una subvención, vale, nos vamos a ir a, igual que me he ido a áreas otra vez, me voy a subvenciones. En subvenciones. Es una convocatoria. Subvenciones, a ver dónde está. Se dan subvenciones con concurrencia competitiva. De arriba, la primera. Sí, concurrencia competitiva. Y dentro de concurrencia competitiva estará la aprobación, aprobación del gasto convocatoria, fase A. La convocatoria, la fase A, eso es. Este. Sí. Eso es, ese es. Venga, Ese ya lo hacemos bien. Vale. Entonces, vale, los datos que estaba cumplimentando Alfonso son unos datos que, como no aparecen en ningún sitio, es necesario informarle al sistema para que luego vayan en el supuesto de que haya que mandar un informe al Tribunal de Cuentas, ya estén predeterminados. Bueno, vale. Alfonso ha metido ahí, que es un tema importante, ha metido una verificación adicional. Sí, bueno, la he metido en el formulario, eso lo he comentado antes. Ya lo has comentado, simplemente... pero eso lo ha metido alguien que es un fiscalizador, no el interventor. Sí, eso se ha metido a la hora de realizar los formularios o a posteriori. Es un campo que no hace falta aprobar y es, o sea, que no... Los formularios en sí, al principio, lo que hay que hacer es validarlos en el pleno. Los requisitos básicos y los adicionales. Y luego existen otros tipos que son los requisitos que son verificaciones, que estos se pueden ir añadiendo a los formularios porque queremos que en algún tipo de formulario se revise alguna cosa, porque el interventor quiere que se revise, pero no es un requisito ni básico ni adicional, es simplemente a propuesta del interventor que quiere que se verifique algo. ¿Vale? Lo único que he hecho es añadirlo para que a la hora de cumplimentarlo nos aparezca uno para verlo. Pero voy a poner aquí el... una pregunta que han hecho aquí, que es pertinente, es el tema de la diferencia entre si lo que estamos fiscalizando es una propuesta de acuerdo, que sería un SEFICU, o estamos fiscalizando una propuesta de decreto, que sería un SEGRA. Vale, la diferencia, mira, voy a poner un expediente que tiene SEGRAs aquí. A ver, es el 4. Bueno, si quieres luego lo explicamos. Vamos a verlo. Bueno, sí, ahora cambiar el porque si no vamos a verlo este expediente, en conjunto. Sí. Este expediente, ¿vale? Aquí aparecen más documentos. Bueno, aquí vemos todos estos documentos, que aquí pone lo que es, si es un SEFICU, si es un documento que se ha añadido con un CSV o si es una propuesta de SEGRA. Claro. Si es una propuesta de SEGRA, la diferencia está en que, como sabéis, SEGRA tiene un mini circuito de tramitación y, de alguna forma, lo que hace, si lo que estamos fiscalizando es un SEGRA, una propuesta de resolución,
no solamente la información se incorpora al expediente de donde se ha generado el SEGRA, sino también articula la propia tramitación del SEGRA. Es decir, si es desfavorable, lo que hace es devolver el SEGRA, devolver la propuesta de SEGRA. ¿Vale? Estamos en el... Pero es indiferente, es decir, hay que elegir. Uno cuando ve el expediente, pues sabe lo que tiene que fiscalizar. Si lo que está fiscalizando es una propuesta de acuerdo o es una propuesta de decreto. La propuesta de decreto, como lleva un elemento luego automatizado, lo que hemos intentado también es automatizar el efecto de la fiscalización, sobre todo cuando es desfavorable. Vale, ahora mismo estamos en el mismo paso que antes. Lo que pasa es que ahora pues estoy fiscalizando el formulario correcto, ¿vale? El otro me había equivocado y se quedará ahí como borrador y así nos sirve para eliminarlo después. Bueno, ahora sí que tenemos el área de subvenciones, los datos generales igual, fase de gasto A, fiscalización previa y el órgano competente, pues no sé quién será, pues el pleno. Y ahora lo que podemos ir haciendo es agregar pues las aplicaciones. Podemos agregar una aplicación o varias, ¿vale? Simplemente pulsando el botón de agregar aplicación, aquí ponemos el importe. Estos son datos que en realidad sirven para luego poder hacer un análisis posterior de los procesos de fiscalización. No son imprescindibles a la hora de fiscalizar, pero pueden ser necesarios o convenientes a la hora de hacer un análisis de los procesos de fiscalización, de una explotación posterior de las fiscalizaciones, pues a efectos de elaboración de informes, de determinación de riesgos y de otra serie de aspectos, ¿no? Vale, pues aquí tenemos eso, la posibilidad de rellenarlo o rellenar solo el importe. En este caso vamos a rellenar simplemente el importe, vamos a poner una observación, que no hace falta ponerlo. Vale, nos aparecerá aquí y vamos a agregar, pues, por ejemplo, otro importe. Esto es lo mismo que estábamos comentando antes, puede servirnos para decir, bueno, pues no sé, hacer un análisis de los expedientes que tienen reparos en función de la cuantía, en función de la partida presupuestaria. Bueno, si se rellenan estos campos, podremos explotarlos. Si no los rellenamos, pues no lo podremos explotar. Para una fiscalización en sentido estricto, probablemente no haga falta rellenarlos, o sea, para hacerlas rápidas. Pero sí, a lo mejor de cara a un tema. Los números estos me los he inventado, ¿vale? Corresponderían sí, a la orgánica programa que corresponda. Nada, no te preocupes, lo asumimos. Lo asumimos, sí. Bueno, siempre que agreguemos más de una aplicación, pues la aplicación nos va a marcar que es multiaplicación y, bueno, esto es porque luego a la hora del informe pues nos aparecerá desglosado el importe total de las aplicaciones. Esto sería lo que es la cabecera de la fiscalización y ahora realmente pues lo que hay que comprobar, que son los requisitos, ¿vale? En este caso tendríamos pues requisitos básicos, todos los que estaban en el formulario, que son estos. Bueno, pues en el primer caso lo que vamos a hacer es una fiscalización favorable. Una fiscalización se considera favorable siempre que todos los requisitos sean marcados o como sí o como no procede. Vamos, que no haya ningún requisito que sea un no. Eso será una fiscalización favorable, ¿vale? En este caso, pues vamos a marcar que existe crédito presupuestario, vale, pues sí, que esto también que sí, esto también que sí, no voy a entretener en ver qué es lo que pone, esto no. Pues que no procede, esto que sí, y en este, por ejemplo, vamos a añadir una nota a este requisito en el que vamos a indicar cualquier cosa que queramos que aparezca o no aparezca en el informe. Tenemos dos opciones, que al escribir esta nota aparecerá en el informe final de fiscalización. Aquí podemos poner cualquier nota aclaratoria sobre este requisito y para que aparezca esta nota en el informe, pues habrá que marcar esta opción que pone aquí de mostrar en el informe, ¿vale? Y también podemos marcar, por ejemplo, le vamos a poner que sí. Vamos a hacer lo mismo que esto, vamos a agregar una nota, pero esto es una nota interna que no va a aparecer
en el informe. ¿Vale? Estas son las dos posibilidades que hay. Luego tendremos que rellenar los requisitos adicionales, que es exactamente igual, simplemente que pues, están divididos en dos categorías, pero es exactamente lo mismo. Le vamos a poner que sí a todos. Y aquí están las otras verificaciones, que es las que he añadido anteriormente, la que además le he desmarcado una opción para que no se pueda, para que solo aparezcan las opciones de sí o no. ¿Vale? Esto que pone aquí una verificación agregada es algo que he agregado yo. Aquí en cualquier caso el interventor habría puesto, o el fiscalizador, una nota que quiere que a la hora de hacer la fiscalización se verifique. Pues la marcamos y aquí al final tenemos un campo en el que podemos hacer una observación final al informe. Si no ponemos nada en observaciones finales, que será cuando todo vaya bien, todo sea que sí, no haya ningún problema, pues digo, no habrá ninguna observación probablemente. Y si se quiere recalcar algo sobre el informe, habría que escribirlo en estas observaciones. Estas observaciones aparecerán al final del informe. Como está funcionando mucho el chat, yo os rogaría que tomarais nota de las cosas y luego los ponemos al final, porque no podemos responderlo sobre la marcha, ¿eh? Entonces ir un poco incorporando vuestras preguntas, pero no las podemos responder sobre la marcha. Yo estoy viendo alguna y si hay algo que sea pertinente, bueno, no pertinente, todas son pertinentes, me refiero a que estén más vinculadas a lo que estamos explicando, algo que se entienda que se ha quedado mal explicado sin explicar, intentaré yo intervenir, pero procurar tampoco llenar el chat ya, porque si no, os vais a quedar, nos vamos a quedar, no es tan interactivo, estamos casi 100 personas y puede resultar un poco caóticos y yo intento en estos momentos ir resolviendo, ¿vale? Pero seguimos, Alfonso, perdona. Vale. Bueno, una vez que hemos realizado las observaciones finales, pues ya lo tenemos todo completado y lo único que hay que hacer es darle a guardar. Vale. Ahora mismo, ¿vale? Que aquí se ha quitado el botón de guardar, ya estaría guardado. Si subimos arriba, veremos que aquí arriba nos pone que esta fiscalización se encuentra en borrador no confirmado. Eso significa que hemos rellenado los datos y los hemos guardado simplemente. Pero no hemos confirmado el documento. Es como que es susceptible de cambios este documento, ¿vale? Y aquí a la derecha nos pone, que se ve un poco mal el color, habrá que cambiarlo, el resultado de la fiscalización. En este caso aquí pone, a ver si se ve mejor, resultado favorable con observaciones. Pone con observaciones porque hemos escrito una observación al final, ¿vale? Si vamos viendo el documento, pues aquí tenemos la cabecera, los datos que hemos rellenado antes, el expediente. Esto es importante, esto que aparece aquí al lado del expediente, porque puede ser que en algunas ocasiones nos aparezca un error de que no tenemos permisos. Esto que aparece aquí es el permiso que tengo yo como usuario en el expediente. Para poder realizar la fiscalización, tengo que estar o como colaborador o como tramitador. Si no estoy como ninguno de esos, me aparecerá un mensaje de que no tengo permisos para ver el expediente o que no puedo agregar un documento porque no puedo acceder al expediente, ¿vale? Los datos que hemos rellenado. Aquí podemos ver en el CSV pues, el documento que vamos a vincular, que este documento es exactamente este de aquí, ¿vale? De aquí lo podríamos abrir. Como hay varias preguntas sobre los temas estos de CSV, en realidad es que nosotros lo primero que tenemos que ver es el expediente, antes de abrir Secoin. O sea, tenemos que ver el expediente y ver en el expediente en qué términos se nos pide la fiscalización o en qué términos tenemos que hacerla o sobre qué documento. Es decir, no es que entremos en Secoin y de ahí entremos al expediente y empecemos ahí a navegar en el expediente. Primero hay que ver el expediente y como haríamos ahora. Antes de hacer un informe, a mí me mandado un expediente, me leo el expediente, esto es lo que tengo que ver, ¿no? Lo veo en el expediente y digo, una vez visto y revisado, ahora voy a abrir Secoin para hacer la fiscalización. Eso es el paso previo. Nosotros estaríamos aquí en el expediente, este es el expediente, aquí tenemos la convocatoria, la veríamos. Claro, veríamos esta es la convocatoria que es la que vamos a fiscalizar. Y el CSV va abajo. Esto es lo que hay que fiscalizar.
¿vale? El CSV que vamos a poner es ese. Y una vez, pues vale, sí, hay que fiscalizarlo. Pues entonces iríamos a Secoin y meteríamos el número de expediente, que es este de aquí, y o pegaríamos el CSV o seleccionaríamos, como hemos hecho aquí, de seleccionarlo. Vale. Estos son los datos que hemos cumplimentado, los requisitos que están sí. Aquí nos aparecen marcadas las anotaciones que hemos hecho a estos requisitos. Este que pone anotación. Estas anotaciones son las que sí que aparecen en el informe. Y otras que pone comentario, que son cosas internas de la aplicación, que es, pues una vez abramos la aplicación, pues podemos ver aquí un comentario que no queremos que aparezca en el informe, pero que nos sirve de ayuda para la fiscalización. ¿Vale? Una vez estamos aquí, vemos que está todo correcto, lo que habría que hacer sería confirmar el borrador. ¿Vale? Pulsamos en confirmar. Como es una fiscalización favorable, no hay que hacer nada. Simplemente nos dice aquí un resumen con el importe, el número de expediente, quién tal, y el resultado de la fiscalización, que es favorable, y le damos a guardar. ¿Vale? En este momento, el que tiene el rol de fiscalizador ya no podría seguir haciendo nada más. ¿Vale? Nos aparecería un botón de fiscalizar aquí, en el que nos indica que nos hace falta tener el rol de interventor para poder fiscalizarlo. Nos aparece las opciones de poder modificarlo porque queramos aún corregirlo y una opción para previsualizar cómo quedaría el informe una vez se fiscalice. ¿Vale? Así que lo podemos ver. ¿Vale? Y este sería el informe que es el que se va a fiscalizar. Aparece esto de borrador, que alguien lo preguntó. Bueno, simplemente porque este documento aún no está fiscalizado. ¿Vale? Falta el último paso, que es que el interventor le da a fiscalizar. Pero bueno, ya podemos ver cómo va a quedar el documento. Aquí nos pone el número de documento, no tiene número de documento porque aún no se ha fiscalizado. Luego los demás datos del expediente. El tema de la aplicación, que habíamos dicho, que es de multiaplicación con sus importes desglosados. Los requisitos que hemos marcado que sí que se cumplen. Todos estos requisitos que aparecen aquí son a los que hemos marcado y le hemos dicho que sí. Y en este caso, pues este es el que tenía la anotación de que aparezca, pues que este requisito, pues aparece esta anotación. Todos los requisitos que hemos marcado que sí. Y como conclusión, bueno, indica que se fiscaliza de conformidad y aparece igual este párrafo de aquí, debido a que hemos escrito una observación en el documento, para poder escribir algo más, aparte de simplemente los requisitos de sí o no, y poder dejar una observación al final. Vale, una vez que ya tengamos esto, si vamos al listado de fiscalizaciones, ¿vale? Vamos a las fiscalizaciones. Voy a ir aquí a todos. En estos momentos, ¿está confirmado el borrador o no? Sí, lo acabo de confirmar, ¿vale? Sí, digamos, en este momento el trabajo del fiscalizador habría terminado en el sentido físico, ¿no? Eso es. El que estamos haciendo ahora mismo es este de aquí, ¿vale? Que es el que tiene el candado amarillo. El candado amarillo significa que está confirmado y que este punto, que aparece un punto aquí amarillo, dice que es favorable con observaciones. Si es verde, es que es favorable y si es rojo, pues que es un reparo. Sí, en este caso, como yo ya no soy interventor, ya no podría hacer nada más. Podría verlo, editarlo y seguir modificándolo, pero no podría hacer nada más. ¿Vale? Entonces, ahora lo que tendría que hacer el interventor... Ahora vamos a entrar como interventor. Es decir, salte como fiscalizador. El fiscalizador ha terminado su tarea, puede acceder a todos los informes de fiscalización que hay dentro de su servicio y en qué fase se encuentran. Algunos de ellos serán los suyos y otros serán de otro compañero. Seguramente, a lo mejor, no sé si podría ser práctico ahora, Alfonso, ver, digamos, cada uno qué es lo que ve, ¿no? Pero bueno, el fiscalizador, que es lo que vamos a terminar el proceso. Es decir, el interventor o la interventora entra a Secoin, porque la interventora sí que no entra desde el
expediente a Secoin, sino que entra desde Secoin al expediente, puesto que ya hay un enlace. El enlace se ha producido por el fiscalizador, salvo que sea la interventora o interventor la que fiscalice, tenga los dos roles, en cuyo caso, pues efectivamente... Eso es lo que va a pasar ahora, porque me voy a... Bueno, los dos roles, a ver, si eres interventor, está por encima de decir, todo lo que puede hacer el interventor lo puede hacer. Todo lo que puede hacer el fiscalizador lo puede hacer el interventor. No hace falta que sean las dos cosas. Vale. Eso es. Uno incluye al otro. Bueno, ahora lo que estoy haciendo es ponerme como interventor ahora mismo, que me había quitado de interventor para que aparecieran, pues, el menú de interventor. A ver. Diríamos que el fiscalizador es el que desde el expediente elabora base coin y el interventor va desde ese coin al expediente, porque ya tiene una previa revisión hecha, ¿no? Cuando el interventor no actúa también de fiscalizador, si lo hace todo, pues siempre parte del expediente a Secoin. Voy a ver si hay aquí alguna cosa del chat que pueda yo contestar. Hay un tema sobre fiscalización plena, pero que, bueno, ahora lo veremos. Bueno, ahora lo que antes de que me salga, importante, aquí arriba nos pone el rol que tenemos, pues si es fiscalizador, ahora cuando entremos me dirá que soy interventor. Vale, ahora soy interventor. ¿Podría hacer lo mismo que he hecho hasta ahora? Esto sería el paso de interventor. Iría aquí a las fiscalizaciones que hay y en este caso el interventor lo que podría hacer sería filtrar el listado de fiscalizaciones que hay. Filtraría básicamente las que están con borradores confirmados, básicamente. Puedes buscar por expediente, pero... La vamos a ver como borrador confirmado, que realmente son las que están pendientes de firmar. Tenemos estas dos. Esta es una que tenía yo antiguamente y esta que es la que acabamos de hacer. Básicamente el interventor podría tenerlo con este filtro puesto y simplemente las que estén aquí son las que tiene que trabajar. Desde aquí podemos ir al expediente, si pulsamos aquí, al expediente, igual que lo tenemos aquí abierto. Y el interventor básicamente lo que tiene que hacer es entrar para ver la fiscalización en sí, comprobar que todos los datos están correctos y editarlo, si quisiera editarlo. Si quisiera agregar algún comentario, si quisiera modificar cualquier cosa, este es el momento de poder hacerlo. Son las dos opciones, o ver que está todo bien y fiscalizarlo, o modificar alguna cosa, porque no esté de acuerdo con lo que haya puesto el fiscalizador, y volverlo a guardar, ¿vale? Si yo, por ejemplo, lo edito el formulario como soy interventor y pongo que, bueno, pues que la convocatoria han puesto un sí, pues yo creo que esto es que no procede. Ya está. Lo guardamos y ahora como interventor pues tendríamos que volverlo a confirmar, porque una vez que se modifica un borrador confirmado, vuelve al estado de borrador, ¿vale? En este caso, pues lo guardamos y ya nos quedaría fiscalizar, ¿vale? En ese paso de haber modificado este requisito, en la aplicación quedará un historial de que todo lo había cumplimentado el fiscalizador, pero este requisito en sí lo ha modificado el interventor para ver quién ha hecho qué cosas, por si hay algún problema, para dejar el rastro de qué es lo que se ha modificado y quién lo ha hecho. Hay que tener en cuenta que lo básico del sistema de control interno es la trazabilidad, es decir, lo que estamos, esto no es una herramienta de sacar papeles, sino, bueno, también saca papeles o saca PDFs para firmar, sino que va guardando todas las labores que se realizan en el ámbito del control interno. Vale, pues ya el interventor, vale, está todo bien, le damos a fiscalizar. Igual que cuando le damos a guardar, pues nos aparece aquí un resumen. Y solo nos queda pulsar el botón de fiscalizar. Esto lo que va a hacer es generar un CFIQ, añadirlo aquí al expediente, lo añadirá a esta carpeta, lo añadirá aquí debajo y marcará esta fiscalización como ya terminada, como fiscalizada y que no se puede modificar. Entonces, si todo va bien y le damos a fiscalizar,
¿vale? Sabemos que se ha fiscalizado porque, bueno, nos aparece aquí el botón de rectificar. Si subimos aquí arriba, ahora nos aparece que esta fiscalización se encuentra en estado definitivo. Nos pone el estado igual que antes. Nos ha dado el número de fiscalización que antes no tenía, ¿vale? 2021-01. Nos sale, bueno, igual que antes, para ir al expediente. Y ahora aquí nos sale un enlace para ir al CEFICU que hemos generado, ¿vale? En este caso, si vamos a este CEFICU, no se ha enviado a firmar todavía. No se ha enviado a firmar porque el expediente en sí, ¿no? Supongo que es el expediente o yo, no sé bien. Tu rol. Es mi rol, ¿no? Sí, sí, tu rol. O sea, porque tengo 2 servicios asociados. Entonces, en este caso, que bueno, ayer me pasó con una persona, el CEFICU aún no se ha creado, está en borrador, no se ha enviado a firmar. Entonces, para enviarlo a firmar, tendremos que seleccionar el servicio y enviarlo a firmar. Sí, esto ocurre además en muchas otras integraciones. Cuando alguien tiene varios roles en diferentes servicios, está ubicado en varios, cuando se crea automatizadamente un CEFICU, una propuesta de SEGRE incluso también, pues hay que decirle en cuál de esas instancias quieres crearlo, en qué servicio, simplemente. Vale. Vale, ahora sí que ya está creado. ¿Vale? Si vemos aquí en Secoin, nos aparecerá que está pendiente de firma. Y faltaría enviarlo a firmar. El CEFICU hay que mandarlo, enviarlo a firmar. Sí. Bueno, vale, está pendiente de enviarlo. Está en borrador todavía, está en borrador. Sí, borrador. Vale. En este caso, lo que ha hecho Secoin es añadir como firmante al rol del interventor. ¿Vale? Cualquier interventor podría firmar esta fiscalización. Hay en algunos sitios que lo que están haciendo para que a la hora del informe aparezca el nombre del interventor y no el interventor asociado, o sea, no solamente el rol, lo que hacen es añadir aquí un firmante a una persona en concreto, para que sea la persona que puede firmar y eliminar al interventor. Pero bueno, como forma general lo que hace es, se asocia al interventor y se envía a firmar. Una vez lo envía a firmar, como yo soy el interventor, que soy el que lo está enviando a firmar, pues directamente me va a salir la opción de firmarlo. Vale. Ya lo tenemos aquí. Aquí podemos ver el documento, que es exactamente el mismo que teníamos antes. Vale, a ver. Me faltaría firmarlo. Bueno, ya está enviado a firmar, faltaría ahora firmarlo. Si vamos aquí a Secoin, vamos a ver que en el mismo sitio donde antes ponía CEFICU, que era el borrador, ahora os pone que está pendiente de firma. Está pendiente de firma. Eso pasa al portafirmas del interventor y el interventor lo normal es que firme luego a final de día o cuando sea. Es decir, tampoco hay que hacer el proceso totalmente secuencial. Sí, el tema de la generación... Es que no me aparece que eso voy a firmar porque no me salió de la aplicación y he vuelto a entrar y por eso no me aparece... Ya, por eso, que el proceso de la generación de la firma... lo que va es el portafirmas del interventor y el interventor pues, cuando entra a firmar, pues firma todos los documentos que tiene puestos a la firma, entre ellos pues los que son los informes de fiscalización. Voy a entrar otra vez, que no tenía el rol de interventor puesto. ¿No lo tenías puesto en SEGES? Bueno, sí lo tenía, pero como no me había salido, pues no sé, no seguía teniendo, y por eso no me ha salido para firmar. A ver. Es cierto que el proceso este de generación del CEFICU y la remisión a la firma, pues en principio estamos dándole vueltas para intentar automatizarlo, más o incluso intentar automatizarlo del todo. Lo que pasa es que tendríamos que llegar a un consenso de si realizar una fiscalización dentro de Secoin, en realidad les pasa un poco como en las revisiones de la factura,
la emisión del informe es un mero acto de trámite, es decir, la firma del informe podría ser firmado como una actuación administrativa automatizada indicando que es una fiscalización firmada o asumida de alguna forma por el interventor o la interventora. Evidentemente eso supone un cambio, diríamos, de concepción, ¿no? Es decir, si yo estoy fiscalizando, donde fiscalizo es en SECOIN y el informe en realidad es un resultado de lo que hay en una base de datos, que es donde realmente se ha producido la fiscalización. Porque aquí diríamos que tendríamos una fiscalización realizada, pero sin que se haya incorporado al expediente, porque está pendiente de firma de un documento donde lo que hace es copiar lo que hay en la otra base de datos. Bueno, esto puede ser por ahora vamos a funcionar así. Tampoco queremos realizar pasos de automatización primero que no están consensuados y luego segundo que nos hagan andar para la derecha y luego tener que volver a andar para la izquierda. Es decir, que sabemos que esto no es absolutamente operativo, el proceso de firma, pero bueno, hasta ahora, hasta que no lleguemos a una solución más definitiva, se está trabajando con este formato. En principio, donde se trabaja, pues funciona razonablemente y bueno, es una herramienta en evolución y es un elemento que seguramente estará pendiente de una evolución posterior. Bueno, una vez que está firmado, pues está dentro del expediente y se cambia el estado. Eso ya lo habrás visto. Sí, bueno, eso es el proceso de SEFICU y de los expedientes. Lo único que hace SECOIN es añadirlo y ya está. Enviar el SEFICU y asociarlo al expediente. Lo añade a una carpeta concreta que hay dentro del expediente, que es fiscalizaciones, ¿no? Informe de fiscalización. Sí, aquí. Bueno, aquí hay varios del otro día, pero bueno, este es el que he añadido. Sí, el proceso de SEFICU está claro. Sí, la clave, como comenta Antonio, que eso además lo hemos visto en otros ámbitos también, es si dar el paso, pues se ha visto también incluso a veces en el circuito de SEGRA, ¿no? Dar el paso de renunciar a la firma del SEFICU como tal para automatizar, a cambio de que sea una actuación automatizada en la cual sea un documento que desde el propio SECOIN se genere automáticamente ya con una firma de sello de órgano y se coloca en el expediente. Bueno, eso ya lo veremos y si es posible lo podemos, ya veríamos incluso la opción de dejarlo a voluntad de la entidad, que la entidad elija un modelo u otro. Pero bueno, de momento el modelo es un SEFICU normal y corriente que firma la interventora o interventor que corresponda. O sea, es el modelo de la fiscalización. Bueno, hemos visto una fiscalización favorable. Vamos a irnos, porque hay algunas preguntas que se han formulado que se resuelven, se resuelven, por lo menos se intenta resolver en la presentación esta que no podíamos ver antes porque el formato no era un formato... ¿Me la has mandado otra vez? Sí, te lo he mandado otra vez, están en PDF. Entonces, lo que vamos a ver es, diríamos, cómo trabajamos vinculadamente en la tramitación de expedientes por parte de los servicios gestores y por parte de la intervención. Es decir, cómo nos relacionamos con el resto de la organización. Aquí hemos visto ya dentro de nuestra tarea de fiscalización cómo la realizamos y cómo relacionamos la tarea de fiscalización sobre una herramienta de fiscalización o de control interno, que es lo que pretende ser SECOIN, con una herramienta de gestión de expedientes que es SEGES. Pero ahora tenemos que ver cómo trabajamos en SEGES para que los expedientes, diríamos, se muevan razonable y adecuadamente con los distintos roles que tiene establecido SEGES para lo que es la gestión administrativa en su conjunto, no solo de la parte de fiscalización. Entonces, pues cuando Alfonso pueda el hombre descargarse lo que le he mandado, lo veremos. Eso trata... Vale. Ahora ya lo vemos por ahí. Vale. ¿Lo puedes poner más grande o...? Supongo que sí, ¿no? Sí, ahora se pondrá. Sí, ahora se ve ya. Bueno, yo aquí he elaborado unos flujograma, es decir, sabéis que esto no funciona, nuestra herramienta no tiene un flujograma, diríamos, estricto. Mecánico o estricto, sino es un flujograma a la carta, ¿no? Cada uno lo tramita como. Sí, dirigido. ¿Y qué pasa en un expediente con la fiscalización favorable, que sería lo más común, que las fiscalizaciones sean favorables? En principio, como vemos aquí, estamos hablando, estamos situados de qué hacemos con el expediente de gestión, ¿no? El expediente de gestión, pues, se inicia siempre por un gestor. El gestor lo inicia y cuando lo inicia es tramitador del expediente.
todo expediente tiene un tramitador, que es el que lo inicia. Vale. Cuando el gestor pasa el expediente a fiscalización, solicita esa fiscalización, es decir, establece una actuación dentro del expediente que es pedir la fiscalización. Que se debería hacer, perdona, a través de una tarea, ¿verdad? Lo ideal sería que se hiciera como una tarea. Exactamente, como una tarea. Y la cuestión que se plantea es si el interventor debe de colocarse como tramitador o como colaborador. Mi opinión es que el gestor pase o sea, coloque como tramitador a la intervención, sobre todo para los supuestos en que pueden darse de un reparo que suspenda la tramitación, o sea, que paraliza la tramitación, para que luego el interventor sea capaz de controlar el expediente. Es decir, el gestor pone a la intervención, al servicio de intervención o al subservicio de intervención correspondiente, como tramitador, asigna la tarea de fiscalización, de manera que a la intervención van llegando tareas. Pues es cuestión de se recogen las tareas y esta tarea es, tengo tareas pendientes de tal que es para fiscalizar. Pues entro ahí el expediente y ya pues hago el proceso. Una vez que se produce el informe favorable, pues o bien la intervención o bien el tramitador quita a intervención de tramitador y se queda en solo lectura. Podría hacerlo la propia intervención y de esa manera asegura no quedarse como tramitador en expedientes donde ya no va a tramitar. En principio, mi recomendación es que sea la propia intervención. Una vez que ha terminado el expediente, se ha firmado el expediente de fiscalización, bueno, pues se quite como tramitador, de manera que se le descarga de su bandeja de tramitadores, porque en realidad cuando alguien está tramitador, serían tramitadores con tareas pendientes. Una vez que se ha terminado, se decide que la tarea está completada y se quita uno de tramitador, con lo cual pues desaparece de tu carpeta, de tu bandeja, ¿vale? Eso sería la fiscalización favorable. Ahora vamos a ir a otros casos, que son las fiscalizaciones no favorables. Que me lo va a pasar a Alfonso. Aquí. Bueno, bueno, no sé, me dice Quiles, aquí una pregunta, hemos verificado un informe. Bueno, ahora miraremos esas cuestiones puntuales que han pasado a alguien con el uso. En principio, la fiscalización, una fiscalización con reparo suspensivo, pero que es aceptado. Bueno, con reparo, sea suspensivo o no, es aceptado. Bien, pues si estamos igual, si el reparo es suspensivo, el interventor no deja de ser tramitador, porque hasta que el gestor acepte el reparo suspensivo. Lo que hace el interventor es, si el reparo es suspensivo, como es tramitador, coloca al gestor como colaborador a la espera de que el gestor acepte o no acepte el reparo suspensivo. Si lo acepta, la intervención entonces cambia el estado y pone al tramitador, vuelve a colocar como tramitador al gestor y él se queda como solo lectura. ¿Vale? Esto es un reparo suspensivo aceptado, es decir, el interventor, al poner el reparo, cambia la situación, cambia el rol del gestor en el expediente, que ya no pasa a ser tramitador, puesto que hay que suspender la tramitación, y entonces el único tramitador de ese expediente ya es la intervención, y el gestor tiene que aceptar, si acepta el reparo, pues entonces la intervención lo que hace es ubicarlo como tramitador otra vez al servicio gestor y mantenerse él ya solo como lector o solo de acceso a lectura. Seguimos. ¿Qué pasa si no acepta el reparo? ¿Me pasas la... Sí, hombre. Bien. Si el reparo suspensivo no se acepta, lo que tendríamos aquí es una situación, diríamos, bueno, pues la situación donde hay que resolver la discrepancia, ¿no? Porque hasta el momento en el que se produce el reparo suspensivo por el interventor, la tercera línea, el interventor, la intervención ha colocado, ha cambiado el rol del gestor y lo ha dejado solo como colaborador. Y en el momento en el que el gestor, si no va a aceptar el reparo, que se hubiera lo anterior, lo que tiene que hacer es un expediente de resolución de discrepancias. O sea, si el gestor plantea la discrepancia, si el gestor plantea una discrepancia,
pues en ese expediente de resolución de discrepancia, el gestor inicia el expediente y aquí la intervención no va a fiscalizar, estaría como solo lectura. Simplemente se le da acceso a que el gestor ha iniciado un expediente de resolución de discrepancia. Y el gestor también, en ese expediente, se resolverá la discrepancia. De manera que en el momento en el que la resolución de discrepancia se ha resuelto y se ha comunicado a intervención incorporará esa información de la discrepancia resuelta favorable o desfavorablemente en la parte de reparos que vamos a ver ahora, y la intervención que estaba como tramitadora, es decir, hasta que no se resuelve la discrepancia, veis que el órgano gestor solamente es colaborador en el expediente. El expediente está paralizado, puesto que lo tiene intervención, ha suspendido la tramitación. Consecuentemente, el órgano gestor no puede mover el expediente, nada más que puede incorporar información. Una vez que se ha resuelto la discrepancia, entonces ya intervención de alguna forma suelta el expediente y vuelve otra vez a colocar como tramitador al órgano gestor con el expediente vinculado de la resolución de discrepancia y se habrá incorporado a la base de datos de discrepancia. Como he puesto aquí, mientras la intervención es el único tramitador, cualquier acción sobre el expediente que necesita hacer el gestor, si es que necesita hacer algo mientras está suspendido, tendría que solicitarla a la intervención. Es decir, no es que yo necesito que alguien me incorpore un informe. Bueno, pues vale, el expediente está suspendido, pero como intervención podríamos autorizarle a que hicieran eso. Lo normal es que el expediente, lógicamente, se quede paralizado. Sí, la estrategia luego, siempre es del reparo suspensivo, a nivel de SEGE me refiero, perdón Antonio, es simplemente, claro, cambiarle, quitarle el rol de tramitador al servicio gestor y ponerlo como colaborador para paralizar la tramitación del expediente. O sea, el propio servicio de intervención es el que se queda como tramitador. Esa es la estrategia a nivel de SEGES para no permitir la tramitación de un expediente que está con un reparo de suspensivo, digamos, en tramitación. Exactamente. Bueno, en el caso de reparos no suspensivos, que tenemos pendiente una pequeña modificación del sistema, que Alfonso no hemos podido hablar, que nos sugirió la interventora de la Diputación de León, Pilar Ortega, que creo que está asistiendo también, me ha parecido verla por aquí. Sí. Pues si el reparo no es suspensivo, pues estaríamos en un modelo diferente, en el cual, si me pasas, Alfonso, al reparo suspensivo no aceptado. Al reparo no suspensivo aceptado, en realidad, en este caso es lo mismo que comentábamos antes, ¿no? Porque si el no aceptado es el que nos generaría también, diríamos, en el momento en que en el reparo suspensivo no aceptado, intervención está como tramitador siempre, o sea, se coloca también como tramitador, pero no le quita el rol de tramitador al gestor. El gestor sigue siendo tramitador, puesto que el expediente se puede seguir tramitando. Sí que es cierto que debería de hacerse también, y eso es cuestión de verlo, si se hace en un expediente específico para la resolución de ese reparo, de esa discrepancia, o se hace dentro del mismo expediente. En estos casos, aquí el gestor mantiene el rol de tramitador en todo momento. Bueno, esto sería un poco la explicación de una manera de gestionar. Yo no digo que sea la óptima, pero yo le he estado dando vueltas y me parece que es un poco la más coherente con las herramientas que tenemos. De alguna forma eso supone tener que hacer algún tipo lógicamente, de instrucción por parte de las intervenciones correspondientes para que los servicios pues sean conocedores de cómo se van a tramitar los expedientes y qué efectos va a tener la existencia o no de una fiscalización favorable o una fiscalización desfavorable. Diríamos que esa es un poco lo que yo trataba aquí de poner sobre la mesa, porque una vez que empecéis a trabajar de una forma sistemática, pues que es conveniente que la organización esté toda alineada de una manera concreta, ¿no? En función de lo que planteamos. Ya cada intervención pues puede decidirlo como considere. Lo importante es que hay que saber que el tema de la asignación de tareas y el tema del rol que se tiene, porque eso nos coloca los expedientes dentro de la clasificación de SEGES en un sitio o en otro, para poderlos encontrar con facilidad. Si los expedientes no se tramitan de una manera pautada, y unos lo ponen como tramitador, otros no nos ponen como tramitador, unos nos asignan tareas, otros no nos asignan tareas, nos volveríamos locos cada vez que tuvieran que
entrar a hacer, no sabríamos lo que tenemos pendiente de fiscalizar ni dónde están los expedientes. Es decir, hay que normalizar ese sistema de actuación. Bueno, esto es lo que yo quería comentar y explicar respecto a esto. Entonces, si queréis, si hay preguntas respecto a lo que yo he planteado y luego seguimos con cómo se tramitan los reparos. Si queréis abrimos un momentillo, un rato de chat. Bueno, aquí hay algunas preguntas del chat que yo he intentado, dice, bueno, ¿cómo sabe el fiscalizador? Yo he intentado resolver casi todo lo que se parece aquí. Pero bueno, hay aquí una pero que yo creo que corresponde a un error. No sé si, Alfonso, tú las ves también. Dice, hemos verificado que un informe definitivo y firmado por la interventora ha sido modificado por un fiscalizador. Me parece una cosa bastante extraña, pero lo pone... Como no tenga el rol de interventor no sería posible. Dolores Quiles, exactamente. Yo creo que... No sé, un informe que es definitivo no lo puede ni modificar ni el interventor ni el fiscalizador. No lo puede modificar nadie. Ninguno de los dos. Si ya se ha firmado, o sea, si ya se ha fiscalizado, que se le ha pulsado el botón de fiscalizar, no se puede modificar. Y si se puede modificar es porque es un error de la aplicación. Sí, bueno, también es verdad que vosotros, yo creo que debe ser, no sé si de Quiles es de Consell, probablemente estáis trabajando con preproducción, me parece que es. Estáis en un entorno que no es un entorno totalmente definitivo y pudiera darse el caso, pero bueno, sino que nos haces un ticket concreto y lo que vemos. Que nos diga realmente qué es, porque... ¿Qué expediente? Que nos diga el expediente y el documento que es. Pero bueno, eso no lo vamos a resolver. O no sé si es cuando yo lo que he hecho es modificar un formulario de fiscalización. Que yo creo que esto es una verificación. No sé si se refiere a eso. Bueno, yo lo he manifestado aquí porque está puesto en el chat y por responder, pero esto es un tema que hay que verlo en el caso concreto, porque parece que no es un tema normal. No estamos en la normalidad del funcionamiento. Yo creo que hacemos una cosa, que nos envíen un ticket con los datos de la fiscalización del expediente y se revisa y ya está. Vale. Vale, esto me cayó hace 3 días. Hola. Hola. Mira, yo soy de Quiles. Sí, pero soy del Consell. Sí. En preproducción entonces, sí. No, parece que está en producción, pero sin vinculación con SEGET. De todas formas, Dolor, sí, exacto. Si te parece, yo creo que es un tema que luego podemos ver individualmente, porque no sé si os parece, ¿no? Porque sí que puede... Parece un error, sí. Parece un error. Vale. Entonces, si quieres, luego nos mandas un ticket con el expediente concreto y Alfonso lo verifique y te llamamos, ¿vale? Sí, te llamamos. Perfecto, muy bien. Gracias. Venga, hasta luego, gracias. Bueno, pues en principio, si no hay dudas o si no hay, diríamos, alguna cuestión planteable en relación con el tema de la tramitación de expedientes en relación con los roles que se asignan, pues si os parece seguimos con lo que es la tramitación, o sea, la elaboración de un informe que va a dar lugar a una discrepancia. Hay una cuestión aquí que se ha planteado, creo que ha sido Juan Carlos Ballesta, del tema de la contabilidad y tal. No hay una vinculación, es decir, todo el tema de la partida presupuestaria o la aplicación presupuestaria y tal, no trabajamos contra la partida presupuestaria. En realidad, la fiscalización se realiza sobre propuestas de acuerdo, la fiscalización se realiza no sobre la contabilidad, sino sobre las propuestas de acto administrativo. Y la información que se incorpora desde el punto es siempre previa a la contabilización, lógicamente, y la información que se incorpora simplemente es una información que puede servir en algún momento para hacer un estudio o digamos, un mayor control, pero no hay una vinculación directa entre la información contable y la información de la fiscalización. Bueno, pues seguimos, que llevamos ya 1 hora y cuarto. Vale. Bueno, en el caso, vamos a hacer una fiscalización, ¿no? Con reparo. O sea. Con reparo, vale. Vamos a usar el mismo expediente por tenerlo. De hecho, vamos a hacer lo que es la misma fiscalización, exactamente igual, pero con reparo. Venga, perfecto. Vale. Vamos a ver. Vamos a ir a las...
Bueno, antes hemos entrado por aquí por áreas, lo vamos a ver por aquí, que es otro sitio para entrar, pero bueno. Simplemente aquí podemos buscar el área de subvenciones, concurrencia, pero esta actuación era esta, creo. Vale. Aquí vemos las fiscalizaciones que ya hay. Este no era. Es la otra. Sí, está bien, sería Tres de subvenciones, pero lo que no será la sí, actuación. porque eso es. A ver. Subvenciones. Sí. Será esta. A ver. Aprobación del gasto. Es la de aprobación del gasto, creo. La primera. Esta. Vale, sí. Aquí tenemos la que hemos hecho antes. Vale. Nueva fiscalización, igual que antes. 7179 X. Seleccionamos el documento. Sí que es verdad que lo he visto en una pregunta que estos documentos que aparece aquí no debería de aparecer porque son informes que hemos generado con la herramienta y estos vale. No son. Sí, entonces estos, bueno, se eliminarán. Para no despistar los quitamos, exactamente. Sí. Eso es. Estos no deberían de aparecer porque es el informe de fiscalización en sí. Sí, luego incluso podemos hacer algún filtro para que se vean los EFICUS o SEGRAS como quieras, eso lo podemos mejorar. Vale, pues seleccionamos igual convocatoria de subvenciones, guardamos, igual que antes. Lo rellenamos igual que antes, fase de gasto, fiscalización, pleno, aplicaciones. Bueno, en este caso vamos a poner una aplicación simplemente. Un montón de euros. Le vamos a decir que sí. Y en uno en particular, o en varios, por ejemplo, estos dos últimos, le vamos a poner que no. ¿Vale? Que no se cumple el requisito, lo que va a acarrear que genere un reparo. En requisitos adicionales, pues igual podemos decirle que sí y este que no. Y la verificación que teníamos antes, que sí. En observaciones podríamos poner o no poner nada. En cualquier caso es un reparo, supongo que habrá que escribir alguna observación de por qué es un reparo. Lo guardamos. Ahora estoy como rol de interventor. Entonces, ahora que lo he guardado, primeramente está en borrador no confirmado, que lo vemos aquí arriba. Lo que hay que hacer es confirmarlo, que esto lo haría el fiscalizador o el interventor. ¿Vale? Igual que antes, con la diferencia de que ahora, al confirmar el borrador, como es un reparo, nos indica que tenemos que seleccionar una causa del reparo. ¿Por qué se ha generado el reparo? Bueno, aquí en esta parte, ahora mismo solo se permite seleccionar una causa del reparo. Esto se va a modificar para que se puedan marcar más de una, porque luego pues por cómo funciona el Tribunal de Cuentas se puede marcar más de una causa. Pero y puede ocurrir que la realidad sean varias. Sí. Eso es. En este momento solo se puede marcar una. Pues vamos a poner insuficiencia de crédito, por ejemplo. Guardamos. Ahora estaríamos en la parte de que el fiscalizador ya ha terminado su tarea y ahora el interventor sería el que entraría otra vez a SECOIN, iría a la fiscalización y pulsaría el botón de fiscalizar. En este caso lo fiscalizamos, nos sale el resumen y ahora lo que va a hacer es, igual que antes, generar un SEFICU. Va a hacer lo mismo que antes, lo va a dejar en borrador el SEFICU porque hay que seleccionar el servicio. Y lo que hará es que este expediente que antes teníamos como fiscalización favorable, porque esto muestra el estado de la última fiscalización que se ha hecho. Si vamos aquí a nuestro SEFICU, que nos ha generado, seleccionamos el servicio. Esto igual que antes, lo enviamos a firmar.
Vale, ya tenemos aquí nuestro pendiente para firmarlo. Y aquí, si vemos el expediente, vemos que nos ha puesto que la fiscalización es desfavorable, que el estado de la fiscalización es desfavorable, y nos ha añadido un informe, en este caso se llama igual porque el documento que hemos fiscalizado es el mismo. Este nombre que le pone al documento es el informe que hemos seleccionado. Sí, eso se puede modificar cuando se está creando ese FICU antes de enviarlo a firmar. Se puede poner lo que se quiera el nombre del informe, si se desea. O sea que... Sí, luego aquí en detalle, sí. Sí, antes de enviarlo a firmar se puede cambiar. O sea, que si se quisiese. Como cualquier SEFICU, vale. Eso, en principio, como cualquier SEFICU. Vale, pues la parte del expediente, pues Antonio. Creo que lo de la sede electrónica, si vamos a ver dónde estaba, aquí. Si vamos a la fiscalización que nos ha generado, vemos que nos ha generado la 2, la segunda, y vemos que nos ha generado un reparo, porque nos lo indica aquí al lado. Número de reparo, el 01. Para ver el reparo, o los datos que hay que complementar, podemos o bien entrar en la fiscalización y pulsarle aquí y nos llevaría al reparo directamente, o ir a la pestaña de reparos, que es en gestión de reparos. Igual que está la de fiscalizaciones, está la de reparos. Y aquí ver el reparo que es este. El 21R, el 001, con la fiscalización, la 02. ¿Vale? Nos indica este número que está el candado que está verde porque está pendiente de cumplimentar el reparo, que es a los datos que hay que rellenar. Una vez se ha subsanado el reparo. ¿Vale? Bueno, este reparo que nos ha generado o los datos que nos ha generado son datos que vienen de la fiscalización que hemos hecho. Como el número de expediente, que nos lo ha dejado aquí marcado. Si quisiéramos lo podríamos modificar por si el reparo se resuelve en otro expediente distinto. Se podría seleccionar uno o otro. Igual que antes, hay que seleccionar el documento que es el que resuelve el reparo y complementar una serie de datos. Hay que tener en cuenta que una vez que se termina, digamos, la fiscalización, tiene por una parte las fiscalizaciones y por otra parte los reparos. En realidad son dos módulos distintos. Lo que pasa es que uno se alimenta del otro. Evidentemente, la gestión del reparo se realiza por el órgano gestor, no por la intervención. La intervención lo que hace es controlar qué pasa con el reparo. Por eso es lo que comentamos aquí. Es decir, si nosotros como interventor o como intervención somos los tramitadores del expediente gestor y el expediente está paralizado, el gestor tendrá interés, lógicamente, de resolver el reparo para terminar sus funciones. Si optamos porque el reparo se resuelva en un expediente específico, ahí pondremos el expediente específico donde se ha resuelto el reparo, y si optamos porque el reparo se resuelva en el expediente de gestión, pues cuando el gestor haya resuelto el reparo en el expediente de gestión, pues entraremos, pondremos el número del expediente de gestión y desde ahí buscaremos el documento en el que se ha resuelto el reparo. Sea la resolución administrativa, lógicamente tendrá que ser una resolución administrativa del presidente, que es el que resuelva, básicamente, salvo que haya un acuerdo de pleno. Vale, pues esto es igual, los datos a rellenar igual, el expediente que hemos dicho donde se gestiona el reparo y el documento que lo gestiona. ¿Vale? En este caso, como estoy en el mismo expediente, aquí no tengo el documento que subsana el reparo, pero bueno, en cualquier caso voy a seleccionar cualquiera de estos. Tipo de entidad, bueno, esto es un campo que viene configurado en la configuración a la redundancia, de la herramienta. Aquí, en teoría, pues esto saldrá relleno y estará bien, si no habría que cambiarlo en configuración. Eso es porque el Tribunal de Cuentas pide... Estamos preparando el informe que hay que mandar al final de año al Tribunal de Cuentas de todas las resoluciones que se hayan dictado en contra de los reparos de intervención. Eso es. Todos los datos que aparecen aquí son los datos que pide el Tribunal de Cuentas. Si no, no los modifican ahora. Ahí sí que hay que poner el importe de... Vale. Este importe lo ha cogido de la parte de cuando hemos hecho la fiscalización, es el dato que hemos introducido. Habría que verificarlo, o si el reparo se corresponde con ese importe, a veces hay que ajustarlo, eso es modificable, si no es modificable habrá que hacerlo modificable. Es modificable, es modificable. Sí, podemos modificarlo aquí. El órgano que resuelve el reparo, bueno, en este caso hemos dicho que era el presidente.
La fase de gasto, que nos la ha cogido también anteriormente. La causa del reparo, que la hemos cumplimentado anteriormente también. Y bueno, pues aquí hay pues otros datos que hay que cumplimentar, que si habéis entrado en la plataforma del Tribunal de Cuentas, pues os sonarán todos estos datos. En este caso era de subvenciones, un tipo de expediente, pues este. Y aquí, bueno, pues es ir marcando las cosas. Estas cosas son en sí de la aplicación del Tribunal de Cuentas, no es que nos los hayamos inventado nosotros estos datos. Y conforme vayamos marcándolos, pues hay que ir rellenando más datos, básicamente. Pues si se aprecia que el órgano interventor, que, bueno, si hay una infracción, pues le decimos que sí, se nos abre otro desplegable que cuál ha sido la naturaleza de la infracción. Responsabilidad penal no creo. Lo que lleva a la cárcel, Alfonso. Bueno, el caso es, una vez que tenemos todo rellenado, ¿vale? Igual que simplemente relleno los datos, lo guardamos. Y igual que antes, lo que hay que hacer es confirmarlo. Aquí pone bloquear, probablemente habrá que cambiarle el nombre para que se llame exactamente igual que en la fiscalización. La fiscalización lo que hacíamos era guardarlo y una vez que lo hemos guardado lo confirmábamos. Pues este paso que pone aquí bloquear es confirmar, igual que en el caso anterior. Que es lo que puede hacer el rol de fiscalizador. Como veis en la sí. Y una vez que está confirmado, que ya está listo para terminarlo, habría que seleccionar si el reparo se acepta o si presenta una discrepancia. ¿Vale? En cualquier caso, de los dos, lo único que habría que hacer es, como ya hemos puesto el informe y el expediente donde se genera, o sea, donde se ha solucionado el reparo, simplemente lo que hay que indicar es la fecha en la que se acepta o se resuelve la discrepancia. En este caso voy a poner que se acepta el reparo. Y este ya estaría terminado, ya estaría todo el proceso de la gestión del reparo ya estaría terminado. Aquellos que se haya resuelto una discrepancia, pues se pondrá la fecha que se ha resuelto, se guarda también el documento de resolución de discrepancia y con eso pues generaremos los soportes que haya que mandar al Tribunal de Cuentas o a los órganos de control externo que corresponda según los estatutos de autonomía. Y ya está, en el listado de gestión de reparos, pues igual que en la de fiscalizaciones, nos aparecerá los reparos que tenemos, todos estos, igual que antes. Los que aparecen aquí con el candado rojo, pues es que ya están definitivos y no se pueden modificar. En teoría, no se pueden modificar. ¿Vale? Comentan por aquí, aunque yo creo que se ha planteado tanto Elena Montejo como Pilar Ortega, el tema de que se puedan marcar más de un motivo de reparo. Sí, eso está pendiente de hacer esa modificación para poder marcar más de uno. Ahora mismo solo se puede uno porque en principio se pensaba que solo había uno y aparte eran otros distintos. Sí, porque eso lo hemos hecho un poco vinculándonos a lo que el Tribunal de Cuentas parecía que pedía, ¿no? Claro, al principio había unos más genéricos que englobaban a varias causas. Varios tipos, y después se seleccionaron pues todas las que da como opción el Tribunal de Cuentas y después hemos visto que en el Tribunal de Cuentas pues era la opción de marcar más de una. Así que pues aquí había que marcar más de una. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Pues en principio yo creo que lo que pretendíamos era que conocierais cómo funciona la herramienta. Evidentemente, como esto es la teoría de montar en bicicleta, ahora hay que subirse en la bicicleta y pedalear, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es simplemente animaros a que empecéis lo antes posible, que cualquier... a ver, me dicen aquí, en Dolores me pregunta, cuando os vaya bien podéis poner la pantalla el flujograma de fiscalización. Sí, lo vamos a colgar, los flujogramas estos los vamos a... En el área de documentos de Sedipwalva. Vamos a crear un apartado Pasecoin y los colgamos todos en el área de documentos de Sedipwalva, ¿vale? Aparte de que el vídeo se ha grabado y lo vamos a publicar también. O sea, todo esto está grabándose y se va a publicar también en el canal de formación de Sedipwalva, ¿eh? Eso, los esquemas van a estar publicados dentro de un rato. En cuanto terminemos esto, se los paso a José Joaquín y los tiene casi inmediatamente. Y entonces, bueno, ya lo veis. Es una propuesta. Es decir, también sería interesante si alguien
realiza o establece alguna normativa interna, pues que nos la pase y por subirla, porque siempre también desde el punto de vista colaborativo, pues nos gusta que las iniciativas que se tomen por las entidades que utilicen esto, pues que hagan sus aportaciones, ¿no? Aparte de mejoras y demás. Me preguntan algo sobre el tema de la fiscalización plena. Bueno, pues sí, vamos a ver algo de fiscalización plena, Alfonso. Bueno, aunque hay poco. Fiscalizaciones plenas. Bueno, igual que antes, vamos aquí a ir a las limitadas para ir así rápido a lo que es las plenas. Igual que hemos hecho las fiscalizaciones limitadas, las plenas, por no hacer una modificación grande de la aplicación y poder incluirlas. A ver, un segundo. Dime. Bueno, me llaman a mí, ¿eh? A ver. Alfonso, si quieres... Dime. Bueno, el tema de la... Plenas, sí. Plenas. Cuando vamos a hacer una fiscalización... A ver, una fiscalización... Igual que estamos en el mismo paso de las limitadas previas, aquí hay una opción que en vez de limitada previa, que es lo que sale por defecto, aparece fiscalización plena. Si hacemos una fiscalización plena, 7179X creo que era. Sí. Bueno, si ponemos un expediente que no es o no existe, bueno, pues nos va a decir esto, que o no se ha podido encontrar ese expediente o porque bien no tengo permiso, que es lo que he dicho antes, que no era colaborador o tramitador, o porque realmente ese número de expediente no existe. Tendremos que marcar esto que pone aquí, fiscalización plena. Para el resto es igual. Seleccionar un documento para fiscalizar. Plena. Creo que me van a llamar por teléfono. Sí. A ver, un segundo. Comenta tú, Antonio, esto, ¿vale? Sí, un segundo. Bueno, seguimos. Había por aquí una pregunta, a ver. La cumplimentación del reparo, dice Katy, creo que debe ser Roger, la cumplimentación del reparo al Tribunal de Cuentas no podría hacerse una vez que el gestor no acepta el reparo. Sí, en realidad se cumplimenta, eso se puede cumplimentar en cualquier momento, es decir, no hay por qué cumplimentarlo. Aquí lo que pasa es que lo hemos hecho temporalmente así, pero se puede cumplimentar cuando se va a meter la resolución del reparo, bien sea la aceptación o bien sea la resolución de la discrepancia de forma en criterio contrario. Es decir, aquí lo que pasa es que lo hemos hecho antes, pero en realidad eso se realizará una vez que tengamos la información del gestor. Una vez que el gestor haya decidido si acepta el reparo o no lo acepta, en cuyo caso cumplimentaremos lo que corresponda en ese momento. Vale. Ya estoy aquí otra vez. Bueno, una vez que hemos creado la fiscalización plena, vemos, así a rasgos generales, pues igual, qué actuación está asociada a esa fiscalización, el número de expediente, igual que antes, el CSV, fase de gasto, naturaleza de la actuación, órgano competente. Esto es exactamente igual. El importe, en este caso no vamos a poner ni siquiera importe. La diferencia es que ahora no hay requisitos, ¿vale? Y simplemente hay un campo aquí que pone fiscalización plena, en el que hay que marcar estas tres cosas. La justificación del informe, el informe en sí, que es el cuerpo del informe que es un texto escrito, en el que probablemente pues hagamos un informe en un Word o en algún procesador de textos y lo peguemos aquí el texto en sí del informe y marcar si es favorable o es un reparo. ¿Vale? Básicamente es escribir un texto. Sí, claro. Hay un ámbito general que dice que, bueno, que no tiene establecido el régimen. Bueno, esto se explica, ¿no? Si es justificación del informe no tiene establecido, yo creo que esa parte me parece que hay que poner por qué razón, ¿no? Es porque no tiene fiscalización previa. Sí, ¿por qué se hace hay que marcar un poco la justificación del informe.
Pero que esa justificación yo no sé si sale en el informe o no. Sí, de hecho esta parte del informe creo que no sale sale con unos colores ahí porque está pendiente de revisar la parte o terminar de formar la parte de la fiscalización plena. Pero en este caso lo que habría que hacer pues es rellenar aquí el informe en cuestión. A ver. Bueno, dice no sé si la Beatriz Llinas que seguramente en una fiscalización, que creo que lo han planteado también antes, una fiscalización plena, es verdad que como no tenemos mucha práctica de fiscalización plena, la gente no la está utilizando, pues no sabemos si pasan cosas raras. Probablemente pase esto que comenta. Probablemente. Dice, después de escribir el texto y marcar el informe favorable, lo numera, pero no lo vincula con SEGES. No lo vincula con SEGES. Vamos a terminar el informe, a ver qué pasa con él. Es probable porque el informe en sí... A ver, voy a ponerle aquí algo. Bueno, el informe en sí sería esto. Sí, bueno, sí, la menos. Pero ahora hay que... Ahora sería generar el informe en Ceficu, vamos. Sí, lo mismo de antes. Esto es el informe... Claro, el informe... A ver, por aquí. Hay que tener en cuenta que yo creo que nadie ha hecho una fiscalización plena. Igual que tenemos varios cientos de fiscalizaciones limitadas, no sé si hay alguna plena, Alfonso. Pues creo que no, porque además el informe que sale no está completo. Si sale el informe ahora, que no sé si saldrá correctamente. Vale, no se vincula con... De hecho, creo que no está marcado ni que se vincule con SEGES. No está marcado que se vincule con SEGES. Bueno, ahora mismo ni siquiera sale el informe por algo que modifique esta semana. Bueno, hay que revisarlo, ya está, eso te quiere revisarlo. Dice Ginas que ellos sí que hacen plenas, y no digo que no se hagan, digo que nadie de los que está utilizando... No, en Secoin no va a haber que se hagan plenas por el simple motivo que el informe que sale en sí es un informe en el que no está totalmente definido y hay en algunos sitios que pone, bueno, esta parte se debería mostrar, es como un esquema del informe, pero no está terminado el informe en sí. Vale. Bueno, si en el caso del Consell utilizáis bastante las plenas, pues es cuestión de acabarlo. De acabarlo. Eso es. Necesitamos aquí alguien que evidentemente nosotros podemos hacer elucubraciones teóricas, pero donde se prueba la realidad es en cada ayuntamiento, en Cuenca también creo que hacían plenas, o sea que... Bueno, la omisión de la función interventora es nuestra siguiente tarea. Es verdad que hemos tenido, bueno, aparte de todos los temas, diríamos, vacacionales, lógicamente, y pandémicos en las que estamos sumidos y que somos los que somos, diríamos, el Departamento de Modernización Administrativa y TIC, pues está todavía muy vinculado a proyectos, sobre todo vinculados al tema de la modificación integral del sistema de registro, ¿no? Y, consecuentemente, pues otros proyectos están un poquito, van más lentos. Sí que es cierto que ya llegamos a consensuar un esquema para el tema de las omisiones de fiscalización. Yo no sé si en concreto, porque básicamente aquí nuestras, digamos, las personas que más están colaborando, porque ya están trabajando tiempo, no porque sean mejores ni peores, sino que, bueno, al estar trabajando y tener esa disposición, pues han sido las que han colaborado aquí mucho, ha sido la interventora de San Vicente, Elena García, y la interventora de Picasen, Amparo Valdivieso. Bueno, pues después de también Pilar Ortega, en alguna medida también la hemos implicado. Y bueno, hemos llegado a un esquema en relación con el tema de las omisiones, pero no hemos llegado todavía a plantear aquí nada. Entonces, la idea es a ver si podemos en un mes o así intentar incorporar, diríamos, ya las omisiones. Evidentemente se hacen desde la perspectiva de la información al Tribunal de Cuentas y en principio, bueno, yo lo que sí que ahora concretamente se ha brindado también la interventora de Consell, pues yo le mando, diríamos, el esquema que tenemos de funcionamiento. Sí tenemos unos esquemas de funcionamiento para las omisiones, que después de darle muchas vueltas ya llegamos a consensuar ese primer esquema,
que seguramente cuando lo pongamos en marcha pues nos daremos cuenta de todos los fallos que tiene, que no será solo uno. Entonces, bueno, esto en principio, sí, dice Pilar Ortega que ella hizo un reparo en pleno y no aparece en el módulo. Es que realmente, diríamos, las incidencias que se producen, es igual que, y me dirijo también a Pilar, del tema de las fiscalizaciones sin reparo, o sea, no suspensivas. Con reparo no suspensivo vamos a retocar un poquito en función de lo que habíamos comentado, para que se identifiquen de una forma singular, porque ahora mismo aparece como un informe favorable pero con suspensión. Entonces vamos a intentar que aparezca con un informe de reparo sin suspensión, o sea, cambiarle un poco la filosofía, o sea, la estructura. Diríamos, ese tema de las fiscalizaciones con reparo no suspensivo sería lo que está ahora mismo en el horno. Y el tema de las omisiones, está la masa del pan está hecha, pero el horno está ocupado. Entonces, yo os pasaré la masa del pan y la receta para que todavía podáis aportar algo, aunque está ya bastante amasada. Y de hecho, pues las amasadoras que no están ahora presentes, bueno, no sé si alguna ya lo ha comentado, las amasadoras pues también nos preguntan que cuando lo metemos en el horno y bueno, estamos un poco esperando que suba un poco la masa. Así fermenta. Bueno, pues en principio yo creo que tampoco es necesario, vamos, salvo que haya alguna pregunta o algo más aquí en el chat y que te podamos responder. Ya sabéis que, y eso es una tarea que lógicamente es imprescindible, necesaria y muy conveniente, que es la atención a los usuarios, que también realiza Alfonso, y que evidentemente pues también a mayor atención pues los recursos tenemos que compartirlos también con la programación. Pero bueno, entendemos que lo importante, con la atención aprendemos también, porque en función de las incidencias que van saliendo pues podemos ir mejorando la herramienta. De hecho, es una herramienta que en el ámbito de la fiscalización limitada está bastante estable, ¿no? Es verdad que sabemos que tenemos que buscarle una solución al tema de la firma de los informes, pero lo que es el resto está estable. El tema de los reparos yo creo que está menos estable porque el año pasado se formularon pocos por aquellas intervenciones que trabajaron sobre esto, y entonces pues no hemos empezado todavía a tener incidencias, sobre todo en la remisión de la información al Tribunal de Cuentas. Y en las omisiones, como hemos comentado, pues estamos todavía en un proceso de mero diseño, ¿no? O sea, está hecho el diseño y ese diseño, pues en principio es sobre ese diseño sobre el que en principio queremos trabajar. Entonces, por eso tampoco le queremos dar ya demasiadas vueltas al diseño y os lo pasamos a Consell. Y en su momento, pues una vez que empecemos a trabajar con las omisiones, pues seguramente pues iremos afinando, igual que ha pasado con Secoin. Aquí al final todos somos conejillos de India del sistema, ¿no? Pero bueno, también eso tiene su gracia, ¿no? Su ventaja, que es que vamos construyendo lo que creemos que necesitamos. Así que bueno, yo creo que ya de hecho hay algunas personas que están yéndose, ya es hora de desayunar. Y por nuestra parte agradeceros la asistencia. Vamos a colgar esto y de forma inmediata yo le voy a pasar ahora a José Joaquín las transparencias estas de los esquemas para que los tengáis, ¿vale? Si hay alguna pregunta abrimos los micrófonos y si alguien quiere decir algo pues que hable y si no ya cerramos. Vale, una cosilla que iba a decir es que, bueno, a la hora de, por si ponéis algún ticket o algo para ver algún funcionamiento que está mal o lo que sea, a la hora de poner el ticket hay un tema que pone Secoin específicamente y así pues lo atenderemos antes porque nos llegará, bueno, me va a llegar directamente a mí y así lo voy a poder ver. Que si lo ponemos como a general, a lo mejor pues, me voy a salir ya. No se sabe ya me salgo. A dónde aparece, ¿vale? Ya está, nada más. Muchas gracias a todos y cualquier cosa pues nos vemos en los tickets. Nos vemos en el CAU. Sí, porque todavía no, ahora los bares están cerrados, ¿no? Los bares, claro. Los bares no. Colgaréis, Antonio, la charla, la vais a colgar en... También. Sí, en Seipoalba, sí. En el canal de formación la colgamos. Ahora cuando la generemos la colgamos también. Correcto, gracias. Nada. Vale, pues nada, gracias, y ya a seguir bien, a ver si pronto podemos vernos físicamente, que ganas tenemos todos. Vernos en los bares de verdad. Venga, chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós, gracias.
Adiós. A ver.